ya nos hemos dedicado netamente al balance de masa en los sistemas con o sin reacción química. Entonces, ahora es momento de también calcular cuánta energía tienen los sistemas que estamos estudiando. Y cabe resaltar, por ejemplo, estos conceptos que vamos a, bueno, englobar en este instante. La energía se define como la capacidad para producir trabajo. Para producir o efectuar un trabajo. Y voy a colocar aquí mecánico. Ese es el concepto clásico que desde física lo tenemos, ¿no? Pero aparte de esto por eso trabajo mecánico, yo eso ya lo voy a colocar entre paréntesis, porque también puede haber un trabajo eléctrico, puede haber un trabajo desde el punto de vista químico, etcétera. Entonces, todo lo que obtenemos, ¿no? De un proceso en su modificación, generalmente esto se expresa en la modificación de la temperatura. Ese es el parámetro, ¿no? Que nos permite medir esta variación de energía que puede tener un sistema. Y vamos a recordar este conceptito, ¿no? De temperatura, que es la medición del nivel energético de un sistema. ¿Ya? Claro, va a haber varias formas de energía que se va a disipar. Recuerden que también, aparte de la masa, que la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, la energía también no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Energía cinética. ¿Se recuerdan la expresión de energía cinética? Un medio de... ¿Nadie? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y es generalmente la que determina cuánta energía es cuando un móvil objeto está en movimiento, ¿no? ¿Ya? ¿Vamos a reunirlo? Sí. La energía potencial. A ver, la energía potencial, ¿cómo es? A ver, alguien que me diga. ¿Nadie?
G es igual a la masa por la gravedad por la altura. Perfecto. Ingresa. Gracias. Ahora, la energía interna. ¿Han escuchado hablar de esto? Nadie. ¿Has recordado ya? Volumen y temperatura. La energía interna en muchos sistemas depende de esas dos variables de estado, tal que si comienzo su derivación total, voy a tener primeramente la derivada parcial de la energía interna respecto del volumen a temperatura constante, como también la variación de la energía interna respecto de la temperatura, todo esto a volumen constante. Circunstancia que me va a permitir hacer los cambios. Y miren, gracias a estas expresiones voy a poder encontrar, por ejemplo, si yo quiero de un sistema que está siendo objeto de una reacción, voy a poder encontrar su temperatura, ¿no? Ahora, esto generalmente, miren, se lo llama P sub T, ¿no? Cuando se trata de gases. Y a esto, lo que deben conocer ustedes, la capacidad calorífica a volumen constante. Cuando los sistemas involucran, por ejemplo, voy así haciendo un resumen grande, deben recordarse esto, se involucran gases ideales o líquidos, esto se hace cero. ¿Por qué? Puesto de que este factor primeramente es propio de los gases reales. Y si hablamos de ecuaciones de estado, de gases ideales o la expresión de Clausius-Clapeyron, esta se anula, por lo cual solamente nos queda un término de acá. Entonces la energía interna ya se vuelve como una simple expresión de la variación de la energía interna va a ser la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de temperatura de un sistema. Ecuación que bastante se utiliza en lo que vamos a estudiar más luego. ¿Ya? Así que, miren, toda esa energía interna del movimiento de las partículas de un sistema, todo lo que dibujamos así, ¿no ven nosotros? Aquí, por ejemplo, entra un fluido 1, un fluido 2, aquí un reactor puede ser, aquí va a ingresar a una temperatura 1, aquí va a ingresar a una temperatura 2, fíjense. Entonces, lo que ocurre dentro del reactor, vamos a tener aquí un flujo 3, ya con esos flujos obviamente vamos a calcularlas con el balance de materia, pero también va a tener su temperatura 3. Y esto es lo que vamos a calcular. Si ya vamos a empezar a manejar las temperaturas con las cuales van a salir los flujos, también las temperaturas a las cuales entran. Y también aparte de eso, ¿qué tal si en este reactor, por ejemplo, puede desprender energía con signo negativo o puede necesitar con signo positivo? Reacciones aquí endotérmicas, como también las reacciones, perdón, esto es reacciones exotérmicas con signo negativo, exotérmicas, y las endotérmicas cuando necesitan energía los sistemas. Entonces, fíjense, a recordarse esta expresión de la energía interna. Otro de los conceptos es esta. H, ¿qué significa?
Alumnas H, ¿qué significa? Estamos repasando conceptos de físico-química. Haremos participar. Ángela, ¿qué significa H? Emma, ¿qué significa la H? Erika, Fanny, Mariela, Sofía, Stephanie, ¿qué significa la H? ¿En qué creo que era la entalpía? Correcto, entalpía. Y de la misma manera, gracias. Esto vamos a derivarlo, miren, respecto de la presión primeramente, a temperatura constante. Ahora aquí vamos a derivar la entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Esta es la expresión general, ¿no? De esa entalpía. Y cuando se trata de gases ideales, por ejemplo, o de líquidos más comunes, este segundo término también se va. Entonces, por ende, nos queda esto. Y toda esta expresión se vuelve la capacidad calorífica del sistema a presión constante por la variación de la temperatura. Entonces, por favor, a repasar esos conceptos. Entalpía, energía interna, que son importantes en todo lo que vamos a hacer. Los balances energéticos, vamos a considerar esto, miren. Flujo 1 o flujo 2, digamos. Entonces, siempre, por si acaso, ya saben, tiene que haber flujos y composiciones en cada una de las corrientes. Hasta ahí ya podemos realizar un balance de masa. Pero ahora cuando necesitamos realizar un balance de energía, tenemos que necesariamente ya tener, fíjense ese término, por eso les preguntaba, tenemos que conocer la entalpía en cada flujo. También vamos a ver su forma de tener las temperaturas en cada flujo. Entonces, estos son aspectos que vamos a calcular. ¿Ya? Así que a tomar en cuenta. El balance de energía es el siguiente. Va a haber un flujo que entra. Este flujo se va a multiplicar por su entalpía específica. Ahora sí me explico. La entalpía específica va a ser la entalpía dividido entre una masa. Por ejemplo, la entalpía como es en unidad de energía va a ser joules sobre kilogramo. O tal vez va a ser joules sobre mol. Eso significa esta rayita. ¿Ya? Así que esto es entalpía específica. Tómalo en cuenta siempre. Eso es lo que vamos a encontrar muchas veces en las tablas al momento de realizar los cálculos, ¿ya? Vamos a encontrar las entalpías específicas de determinados compuestos, elementos, sustancias, materia prima, lo que gusten. Y va a ser entalpía específica, siempre. Tipo densidad, ¿no? Parece esto, masa sobre volumen, sí, pero ahora en vez es energía sobre mol, es decir, energía que requiere un mol o un kilogramo o la unidad de masa de el producto o la materia prima estudiada.
¿Entendido esta partecita? Lo que es entalpía específica. Eso es lo que vamos a encontrar en tablas. Entonces, miren esto. Voy a tener, sí, miren, incluso este mi balancito que he hecho de este sistemita que es, miren, lo estoy haciendo bonito. Va a tener flujo 1, entrada, flujo 2 de salida. Entonces, este flujo 1 lo voy a multiplicar, miren, por su entalpía específica. El flujo 2 también lo voy a multiplicar por su entalpía específica. Ahora, aquí, más, así para hacerlo más, muy... Ahora, si fueran, fíjense, si tuviera más entradas, aquí flujo 2, flujo 3, flujo 4, flujo 5, entonces esto se va a transformar en una sumatoria de los flujos que ingresan por su entalpía específica. Y también acá, si salen varios flujos, entonces va a ser igual, menos la sumatoria de los flujos de salida multiplicado por su entalpía específica de cada flujo saliente. Más, ya aquí vamos a colocar igual una sumatoria. Ya, primeramente esto voy a borrar, esto lo capturaré. En cada uno de los flujos, aquí vamos a colocar, por ejemplo, más la sumatoria. Y ojo, suma algebraica de cantidad de energía que pueda necesitar el sistema, ya sea endotérmico o exotérmico. Suma algebraica esto, pues más menos, vamos a colocar así. Y también más menos sumatoria de los trabajos que va a realizar este sistema. ¿Ya? Puede haber expansiones, compresiones, trabajos eléctricos, todo eso. Y eso va a ser igual a, voy a borrar esto, pero, primero capturaremos. Capturaremos, ya, estoy borrando. Y eso va a ser igual, miren, a la sumatoria igual. Igual. Y aquí voy a colocar a la energía interna del sistema multiplicado aquí por un flujo total. Miren, interesante y bonito se ha desarrollado esto. Son muchas las expresiones para efectuar estas expresiones matemáticas. Aquí, por si acaso, si hubiera reacción química, aquí va a estar involucrada. ¿Ya? En esos dos términos. Y más que todo en esta, porque va a haber una cantidad de energía que vamos a requerir determinar conceptos con ustedes. A ver, la consultita. Calor igual a cero. No transfiere energía. Esa es la condición adiabática. Ya, así podríamos estar con varios conceptos, ¿no? Entonces, ustedes ¿han visto esto en físico-química? La primera ley de la termodinámica. Esto se aplica para sistemas cerrados.
Ya, miren, ¿por qué para sistemas cesados? Es que no hay, solamente hay intercambio de energía nomás. Entonces, fíjense esta expresión. Ahora, si el sistema es adiabático, la energía interna de un sistema se resume como la variación del trabajo efectuado sobre ese sistema. Mi pregunta es, ¿hasta dónde han llegado en fisicoquímica para poder complementar? Por ahí estoy muy adelantado en conceptos, por eso les pregunto. ¿Nadie? ¿Han visto esta expresión en fisicoquímica o no han visto nunca? Eso quiero saber para no... Por ahí avanzo bastante adelantado, entonces no quiero que estén con un poco vacíos en sus conceptos. ¿Aló? ¿Nadie? Bueno, de lo que está explicando, sí, yo me he llevado la primera ley de la termodinámica y también para un sistema diabático en físico-química. Nada más. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Entonces vamos a ver como un repaso de lo que es esto de... Pondremos a ver, miren. De trabajo en un sistema. Y miren esto. Vamos a trabajar sobre un sistema cerrado, ¿ya? Para que se acuerde. Entonces lo que vamos a hacer es un trabajo de expansión. Aquí voy a tener una presión 1, volumen 1, aquí una presión 2, volumen 2. Temperatura 1 y aquí voy a tener temperatura 2, pero generalmente acá la temperatura no se lo modifica y por eso se trabaja con condiciones isotérmicas. Ahora, para condiciones isotérmicas en este sistema cerrado, vamos a hacer su balance, como un recuerdo que ustedes deben saber. Vamos a ir a esto, es decir, ¿cuánto de energía requerimos? Miren, para, ya sea para expandir, para ir de un volumen 1 a un volumen 2, ¿ya? Eso es lo que vamos a realizar. ¿Cuánto de energía necesita este sistema? Y como la temperatura es isotérmica, fíjense, la temperatura no nos va a interesar, pero sí nos va a interesar cuánto de energía vamos a emplear para expandir este sistema. Recuérdense, puede ser esto una jeringa. Miren, una jeringa tranquilamente puede ser para tanto expandir o comprimir su pistoncito. ¿Ya? Y la temperatura no cambia en los alrededores. Ya. Entonces, si ya tenemos ese panorama, esta es la expresión que se maneja, como hemos demostrado. Miren.
según la primera ley de la termodinámica, ¿no? La variación de la energía interna de un sistema es igual al trabajo. Claro, refrendada con esto. Ya sabemos aquí, derivando totalmente, esto va a ser variación de energía interna respecto del volumen, más variación de energía interna respecto de la temperatura con volumen constante. Ahora, miren, para gases ideales, siempre esto se va. Y aquí voy a tener, por ejemplo, miren esto. Esto es la capacidad calorífica a volumen constante. Con esto podemos saber la variación de temperatura, pero miren lo siguiente, lo que pasa con esta ecuación. Como las condiciones son isotérmicas, eso se va. Por lo tanto, la variación de energía, esto se va, ¿no? Deben recordarse esto. Ahora, claro, esta ecuacióncita es la resumida, ¿no? Pero fíjense esto, lo que voy a colocar la legal. La variación de energía es igual a la variación de calor más menos la variación de trabajo. De la ecuación de abajo estamos nosotros obteniendo de que para un sistema cerrado la variación de energía, eso vale 0. Ahora, esto vamos a concatenarla con la otra expresión. Voy a borrar. La variación, comenzaremos la entalpía, que tiene que ver con esto de su dependencia con la presión y con la temperatura, derivando y esto a temperatura constante. Y aquí otra vuelta derivando parcialmente respecto de la temperatura. Y a presión constante. También miren, esto se va porque la temperatura no es constante. Entonces la variación de entalpía para este caso va a ser esta expresión, que es P sub T para gases reales, variación de presión, fíjense. Para cada una de las cosas ya se empieza a analizar su energía interna, su entalpía y el calor que genera. No hemos dicho que esto es adiabático. Entonces, miren, ya analizando las tres expresiones, entonces nos quedamos con esta, ¿no? Aquí hemos colocado esto, más menos esto. Pero como se volvió esto 0, entonces despejando, la variación de calor va a ser más menos la variación de trabajo. Ahora, ustedes deben también recordarse que la variación de trabajo tiene su definición, como dice aquí. El trabajo es presión por diferencial del volumen. A ver, demostraremos eso. Demostraremos, porque todo es demostrando. Aquí tengo presión y aquí tengo un volumen. Pero nosotros, fíjense esto, vamos a recurrir a algo más autóctono, ¿no? más atrás, a lo de física, ¿ya? Ya sea para expandir o comprimir, miren, voy a tener una distancia, ¿no? Una distancia X que va a recorrer el pistón, ya sea para desplazarlo hasta este nivel. Esa X va a recorrer. Entonces, para recorrer necesitamos una fuerza, ¿no? Y este pistón tiene una determinada superficie. Por eso les digo, imagínense que es una jeringuita,